Capítulo 1. El inicio del misterio. Hace más de un siglo, en un pequeño pueblo rodeado de espesos bosques y majestuosas montañas, se erigía una casa que destacaba por su gran tamaño y su esplendor arquitectónico. Construida en el siglo XIX, esta casa no solo era un símbolo de la prosperidad económica de la familia que la habitaba, los Martínez, sino también un epicentro de vida social y cultural del pueblo. La casa, con sus altos techos y lujosos salones, solía ser escenario de grandes fiestas y reuniones donde la risa y la música llenaban el aire. Sin embargo, una trágica noche todo cambió. Sin previo aviso, la familia Martínez pereció en circunstancias misteriosas que dejaron a la comunidad local y a generaciones futuras con innumerables preguntas y teorías. Algunos rumores hablaban de un terrible incendio, otros de una presencia maligna que habitaba en la casa, y no faltaban quienes susurraban historias de maldiciones y espíritus vengativos. Desde entonces, la casa quedó sumida en el abandono, y con el tiempo, las oscuras leyendas empezaron a tejer una densa red de misterio en torno a ella. En la actualidad, las historias de luces inexplicables titilando en las ventanas, de voces susurrantes que emergen de la oscuridad y de gritos desgarradores que rompen el silencio de la noche, han mantenido a la gente del pueblo lejos de la casa. Nadie se atreve a acercarse a ella después del atardecer, y aquellos que se aventuran durante el día lo hacen con una mezcla de curiosidad y temor, siempre sintiendo una presencia invisible que les observa. Hoy, acompañaremos al equipo de investigación paranormal que se ha propuesto desentrañar los misterios de la maldición de la casa abandonada. Este grupo, compuesto por valientes exploradores y expertos en fenómenos paranormales, ha venido armado con su equipo de grabación y una determinación inquebrantable para enfrentarse a lo desconocido. Decididos a descubrir la verdad, se preparan para su primera incursión nocturna en este oscuro y silencioso lugar. Al caer la noche, el equipo se reúne frente a la casa. La estructura, ahora en ruinas, parece aún más imponente bajo la tenue luz de la luna. Con linternas en mano y cámaras encendidas, cruzan el umbral y entran en el vestíbulo principal. Cada paso resuena en el suelo de madera, y el crujido de las puertas añade un matiz siniestro a la atmósfera ya de por sí espeluznante. Mientras recorren las habitaciones, se topan con innumerables objetos que parecen haber sido congelados en el tiempo, muebles polvorientos, retratos desvanecidos en las paredes y juguetes antiguos que evocan recuerdos de una vida que una vez fue feliz. Pero no todo está en silencio. De vez en cuando, se perciben sonidos inquietantes. Los investigadores escuchan murmullos, susurros y, en ocasiones, pasos ligeros que parecen seguirlos en las sombras. En el salón principal, donde antaño resonaban risas y música, ahora reina un silencio sepulcral. Carla, una de las integrantes del equipo, se detiene abruptamente y señala hacia una esquina oscura de la habitación. ¿Escucharon eso?, pregunta, su voz apenas un susurro. Todos se quedan quietos, afinando el oído. Un murmullo imperceptible llega hasta ellos, como si alguien estuviese tratando de comunicarse desde otra dimensión. Decididos a no dejar escapar ninguna prueba, revisan las grabaciones y ahí está, un susurro suave, casi imperceptible, pero inconfundible. La tensión aumenta y el grupo decide dirigirse hacia el sótano, un lugar que, según los lugareños, alberga la mayor actividad paranormal. La puerta del sótano se abre con un crujido, revelando una escalera que desciende hacia una oscuridad aún más profunda. El aire aquí es más frío, y una sensación de opresión pesa sobre ellos. Al alcanzar el fondo, se topan con un panorama inquietante, paredes cubiertas de humedad, muebles viejos amontonados y, en una esquina, una muñeca antigua cubierta de polvo. De repente, una puerta al fondo del sótano se cierra de golpe, haciendo eco a través del espacio y deteniendo los corazones de los presentes. La cámara se desplaza lentamente, capturando cada detalle de esta escena cargada de tensión.
El líder del equipo, con una mezcla de nerviosismo y determinación, comenta: este es el lugar donde los empleados de la familia Martínez aseguraban sentir las presencias más fuertes. Aquí se desencadenaron los eventos más aterradores. Con la tensión al máximo y la adrenalina corriendo por sus venas, el grupo se da cuenta de que apenas han arañado la superficie de los misterios que esperan ser descubiertos en esta casa maldita. Con una última toma de la casa desde el exterior, mientras el sol comienza a ponerse, el narrador concluye: estas primeras señales nos dicen que la casa está lejos de estar vacía. Lo que nos espera es algo que solo el tiempo revelará. ¿Estamos preparados para enfrentar lo que habita en las sombras? Capítulo 2. La primera noche. La luna llena se alza en el cielo, proyectando sombras inquietantes en el exterior de la casa abandonada. Las estrellas, como testigos silenciosos, vigilaban desde lo alto mientras el equipo de investigación se preparaba para su primera incursión nocturna en la mansión maldita. La tensión y la expectativa eran palpables. Con sus equipos ajustados y la determinación reforzada por los inquietantes hallazgos del día, se dispusieron a adentrarse en las profundidades del misterio. El reloj marcaba medianoche cuando el equipo cruzó de nuevo el umbral de la casa. Las linternas parpadeaban, iluminando a medias los corredores oscuros y las habitaciones vacías. Cualquier ruido, por pequeño que fuera, era amplificado por la quietud de la noche. La voz del líder del equipo, en un susurro que apenas rompía el silencio, los guiaba hacia el salón principal. Esta noche, buscaremos respuestas a las preguntas que empezamos a plantearnos en nuestra primera incursión. Sabemos que no estamos solos, y es hora de enfrentarnos a las entidades que habitan aquí, dijo con resolución. El primer destino de la noche fue el salón principal. La habitación, que en su tiempo fue epicentro de reuniones y regocijos, ahora se hallaba sumida en una inquietante atmósfera de abandono. Muebles cubiertos de polvo, cortinas pesadas que bloqueaban la luz exterior y un aire que parecía estancado desde siglos atrás. El equipo desplegó allí su equipo, cámaras de visión nocturna, grabadoras de audio ultrasensibles y sensores de movimiento. A los pocos minutos de iniciar la grabación, algo insólito ocurrió. Una de las cámaras captó una sombra que cruzaba la habitación, pero no había ninguna explicación lógica para ello. Carla, que monitoreaba la cámara, se detuvo en seco y alertó al resto del equipo. Algo se movió por allí. Su voz contenía tanto asombro como temor. Revisaron la grabación y efectivamente, una sombra, similar a la figura de una persona, cruzó rápida y silenciosamente por la habitación, desvaneciéndose al contacto con la oscuridad del corredor. Determinados a no dejarse amedrentar, continuaron con su recorrido. El siguiente objetivo de la noche era la biblioteca. Este era un sitio cargado de historia, con estanterías llenas de libros viejos, muchos de ellos cubiertos de polvo y telarañas. A medida que el equipo exploraba la sala, encontraron libros abiertos en páginas específicas, con palabras subrayadas que contaban fragmentos de historias de tragedias y misterios. Parece que estos libros quieren decirnos algo, comentó uno de los integrantes mientras tomaba fotografías de las páginas. En el medio de la biblioteca, un viejo reloj de péndulo comenzó a moverse por sí solo, emitiendo un tic-tac que resonaba en el silencio. El reloj marcaba una hora incorrecta, pero su balanceo hipnótico y repentino era una señal imposible de ignorar. El equipo registró este fenómeno con asombro y una pizca de miedo. A medida que avanzaba la noche, se dirigieron hacia la zona de la cocina. La cocina había sido el corazón de la actividad doméstica cuando la familia Martínez la habitaba. Pero ahora, se hallaba en ruinas, con viejos utensilios oxidados y muebles caídos. Un miembro del equipo, mientras exploraba un rincón, escuchó el sonido distante de una melodía de piano. Era una tonada triste, evocadora, que parecía provenir de alguna parte de la casa. ¿Alguien más escucha eso?, preguntó, su voz reflejando sorpresa y aprensión. Todos afinaron el oído y,
Efectivamente, la melodía flotaba en el aire. Rastrearla los llevó a una sala de música, donde un viejo piano de cola reposaba, con su tapa cubierta de polvo y las teclas amarillentas por el paso del tiempo. La melodía cesó en el momento justo en que pusieron un pie en la sala. Examinaron el piano, pero no encontraron ninguna fuente que explicara la música. Fue un recordatorio palpable de la presencia inexplicable que los rodeaba. Finalmente, la última parada de la noche los llevó de vuelta al sótano. Este lugar, ya conocido por la intensidad de los fenómenos paranormales, parecía aún más amenazante bajo el manto de la noche. Bajaron la escalera, cada peldaño retumbando en la quietud. La puerta que se había cerrado de golpe durante el día estaba nuevamente entreabierta. Con cautela, empujaron la puerta y encontraron una habitación oculta, una especie de almacén con objetos personales que parecían haber pertenecido a la familia Martínez. Entre los artículos hallaron diarios, fotografías y cartas. Un diario en particular llamó su atención. Estaba abierto en una página donde alguien había escrito, con una caligrafía temblorosa: los susurros no cesan. Ellos están aquí. Siempre han estado aquí. El líder del equipo levantó la mirada del diario y dijo, con voz firme: esto es solo el comienzo. Los eventos de esta noche confirman que la casa no ha revelado todos sus secretos. Volveremos, más preparados, y encontraremos las respuestas que estamos buscando. La primera noche ha dejado más preguntas que respuestas. Las presencias en la casa han comenzado a manifestarse, y con cada paso que damos, nos adentramos más en su oscuro secreto. Capítulo 3. Recolección de pruebas. La mañana siguiente a su primera noche en la casa maldita, el equipo de investigación paranormal se reunió en su base temporal, una pequeña cabaña alquilada en las afueras del pueblo. La energía era palpable, una mezcla de emoción y ansiedad tras los sucesos inexplicables que habían experimentado. Comenzaba la fase crucial de analizar las pruebas recolectadas. El líder del equipo, con expresión seria pero entusiasta, abrió la sesión. Anoche fuimos testigos de varios fenómenos que no tienen explicación lógica. Ahora es el momento de revisar todo lo que hemos registrado y buscar patrones que puedan darnos una pista sobre lo que enfrentamos. Análisis de grabaciones. La primera tarea fue revisar las grabaciones de las cámaras de visión nocturna instaladas en diferentes puntos de la casa. La pantalla mostraba imágenes en tonos verdes y negros, capturadas durante las largas horas de oscuridad. El equipo observó con atención cada segundo de las grabaciones, buscando cualquier movimiento o anomalía. «Miren eso», exclamó Carla, señalando la pantalla. En el salón principal, la cámara había captado una figura translúcida cruzando la habitación. No tenía una forma definida, pero su movimiento era claramente perceptible. «No hay duda, las entidades están presentes», agregó con voz temblorosa pero decidida. Grabaciones de audio y EVP. El siguiente paso fue analizar los audios grabados durante la noche. Sabían que las grabaciones de audio ultrasensibles podían captar fenómenos de voz electrónica, EVP, que el oído humano no lograba escuchar en tiempo real. Sentados alrededor de una mesa, con auriculares puestos, comenzaron a escuchar meticulosamente cada archivo de sonido. Tras varias horas de detenida escucha, un integrante del equipo alzó la mano. «Aquí, escuchen esto». Reprodujeron el archivo y, en medio del silencio, una voz susurrante emergió, clara pero escalofriante: «Ayúdennos». El equipo intercambió miradas de asombro y desconcierto. La voz no pertenecía a ninguno de ellos, era una prueba innegable de que algo o alguien intentaba comunicarse desde más allá. Sensores de movimiento. Con el ambiente cargado de tensión, pasaron a revisar los datos recogidos por los sensores de movimiento instalados en la casa. Los gráficos mostraban varias interrupciones en los pasillos y habitaciones, especialmente en la biblioteca y el sótano, donde habían experimentado la mayoría de las actividades inexplicables.
Estos datos confirman que hubo movimientos no registrados por nuestras cámaras en tiempo real. Algo se mueve en la casa, algo que nuestros ojos no pueden ver fácilmente, explicó el experto en tecnología del equipo. Preparativos para la segunda noche. Con las pruebas en mano, el equipo delineó un plan para la segunda noche. Decidieron reforzar la vigilancia en las áreas con mayor actividad y profundizar en la búsqueda de los diarios y documentos encontrados en la sala oculta del sótano. El líder del equipo, con un tono de voz serio, concluyó: esta noche, vamos a intentar una comunicación directa con las entidades. Utilizaremos una tabla de Ouija y sesiones de EVP enfocadas. Debemos ser cautelosos, pero también valientes. La información que hemos obtenido hasta ahora sugiere que las entidades quieren hablar. Es nuestro deber escucharlas y entender su mensaje. Comienza la segunda noche. De vuelta en la casa, el equipo se preparó. La atmósfera nocturna era aún más densa tras los descubrimientos del día. Las cámaras se instalaron estratégicamente y los sensores calibrados para captar cualquier mínimo movimiento. La casa, con cada rincón envuelto en sombras, parecía viviente, expectante. Comenzaron en el salón principal, donde habían captado la figura translúcida. Colocaron una mesa en el centro e instalaron la tabla de Ouija. Con velas encendidas y grabadoras listas, se sentaron alrededor de la mesa. Si hay alguien aquí que quiera comunicarse, por favor, haznoslo saber, dijo el líder del equipo, con voz firme pero suave. La planchette comenzó a moverse lentamente. AYUDA, deletreaba. El ambiente se volvió helado y el equipo sintió una presión sobre ellos, como si una presencia invisible los observase intensamente. Decidieron mantener la calma y seguir. ¿Cómo podemos ayudarte?, preguntaron, sintiendo la adrenalina correr por sus venas. La planchette se desplazó nuevamente, MARTINEZ. El equipo comprendió que se trataba de la familia que había vivido allí. Con esta nueva información, centraron su atención en la biblioteca, explorando más a fondo los libros y diarios. Entre ellos, encontraron una carta en la que uno de los miembros de la familia hablaba de unas noches de terror, de voces y sombras. El reloj de péndulo volvió a moverse, como si el tiempo conspirara con las presencias para revelar más secretos. El clímax de la noche. Estas nuevas revelaciones los llevaron nuevamente al sótano, donde usaron una combinación de EVP y otras herramientas de comunicación. Cada pregunta era respondida con un susurro, un movimiento o un cambio de temperatura. ¿Qué te hicieron?, preguntó Carla, con la voz temblando. Los sensores captaron una baja súbita de temperatura, y las grabadoras registraron un tenue y sufriente murieron, no descanso. La pieza final del enigma parecía a punto de revelarse. Con cada prueba recolectada, la verdad detrás de la maldición de la casa abandonada se aproximaba, envolviéndolos en su oscura y enredada historia. La noche avanzaba y la tensión crecía, pero el equipo sabía que estaban en el umbral de descubrir algo gigantesco. El capítulo culmina con una vista exterior de la casa, la luna alta y brillante, proporcionando el único brillo en la oscuridad. Cada respuesta que obtenemos nos sumerge más en la tragedia de la familia Martínez y los misterios sin resolver de esta casa. Con cada paso, nos acercamos a desentrañar la maldición que la envuelve. Capítulo 4. Historias ocultas. La cálida luz del amanecer trajo un breve respiro al equipo de investigación paranormal. Después de una noche cargada de fenómenos inexplicables y mensajes inquietantes, se reunieron con la determinación de desentrañar las historias que la casa ocultaba. Había llegado el momento de profundizar en los antecedentes y las tragedias que rodeaban a la familia Martínez y su hogar maldito. El líder del equipo, con los ojos aún cansados pero llenos de propósito, se dirigió a sus compañeros. Tenemos fragmentos de la historia, pero necesitamos comprender el panorama completo.
Hoy, investigaremos más a fondo los registros históricos y entrevistaremos a los ancianos del pueblo. Debemos descubrir qué eventos marcaron el destino de esta casa. La cámara se desplaza a través del pequeño pero acogedor archivo histórico del pueblo. Polvorientos estantes llenos de libros y documentos antiguos aguardan pacientes para ser leídos. El equipo se dividió en parejas para revisar cada rincón del archivo, en busca de cualquier detalle sobre la familia Martínez. Entre los periódicos amarillentos y los documentos envejecidos, un miembro del equipo encontró un artículo relevante, un incendio devastador que se había cobrado la vida de varios miembros de la familia. Murieron atrapados en las llamas. Sin embargo, algunos registros indican que no todos murieron por el fuego. Algunos cuerpos mostraban signos de violencia inexplicada, narró, mientras mostraba el recorte a los demás. Otra revelación importante vino de un libro de memorias escrito por un antiguo sacerdote del pueblo. Describía su visita a la casa tras el incendio y mencionaba haber sentido una presencia malévola que parecía haberse apoderado del lugar. El equipo intercambió miradas inquietas, las historias concordaban con sus propias experiencias. El equipo se dirigió entonces a la casa de don Pedro, el anciano que había sido testigo de gran parte de la historia del pueblo. Sentado en un viejo sillón, con mirada perdida en recuerdos lejanos, don Pedro comenzó a hablar. «Recuerdo bien cuando todo sucedió», dijo con voz temblorosa. «La casa siempre fue un lugar de alegría y vida, pero tras aquella noche trágica, se convirtió en un sitio de pesadillas. Muchos dicen que Manuel Martínez, el padre de la familia, había traído algo oscuro con él. Regresó de un viaje con comportamientos extraños y a los pocos días ocurrió la desgracia». Don Pedro habló también de las leyendas que circulaban sobre una habitación secreta en la casa, que contenía símbolos y objetos rituales. Algunos creen que intentaba proteger a su familia de algo, o tal vez, liberar una maldición antigua. La siguiente etapa llevó al equipo a la consulta de un experto en lo paranormal, el Dr. Javier Gómez, un investigador reconocido en el estudio de fenómenos sobrenaturales. Las historias de la casa Martínez son coherentes con fenómenos de energías residuales y entidades atrapadas, explicó el Dr. Gómez. Si hubo prácticas rituales o invocaciones, es probable que se haya abierto un portal o creado un vínculo con fuerzas oscuras. Esto podría explicar la persistencia y la intensidad de las manifestaciones paranormales en el lugar. El Dr. Gómez les proporcionó herramientas y métodos para intentar comunicarse de forma segura con las entidades y comprender sus motivos. También los alertó sobre los riesgos, enfatizando la importancia de no provocar las presencias. Exploración de la noche. Con nueva información y mejor preparados, el equipo regresó esa noche a la casa abandonada, su enfoque dirigido a encontrar la habitación secreta y los posibles artefactos rituales. Sabían que las respuestas a sus preguntas estaban ocultas en algún lugar de aquel lugar maldito. Comenzaron recorriendo de nuevo el pasillo principal. Con cada paso, medían la atmósfera con dispositivos de temperatura y detectores de energía paranormal. Sus susurros y murmullos eran las únicas voces que rompían el tenso silencio, incrementando la sensación de expectación y temor. Finalmente, encontraron una puerta escondida detrás de un armario viejo en el sótano. Al abrirla, el aire se volvió inmediatamente más frío. La habitación oculta revelaba símbolos y objetos que claramente no pertenecían a un hogar común. Velas derretidas, círculos de sal desgastados y antiguos amuletos ocupaban el espacio. La cámara se desplazó lentamente sobre los detalles de la habitación mientras el líder del equipo explicaba: este debe haber sido el lugar donde Manuel Martínez realizaba sus rituales. Aquí podría encontrarse la clave de la maldición y las presencias. Entre los objetos encontraron un diario que pertenecía a Manuel Martínez. En él, revelaba sus intentos desesperados de proteger a su familia de una entidad oscura que había traído de sus viajes. Describía noches de terror, voces que lo acechaban y sombras que lo seguían.
La última entrada en el diario era perturbadora: no puedo escapar. La entidad se ha fortalecido y ha tomado posesión de la casa. Luché, pero fracasé. Que Dios nos perdone. El equipo escuchó un gemido profundo que venía de la habitación adyacente, como si la casa misma respondiese al descubrimiento. Decidieron documentar todo y retirarse para analizar sus hallazgos. Sabían que estaban más cerca de la verdad, pero también eran conscientes del peligro creciente. Capítulo 5. La maldición revelada. Las primeras luces del día no hicieron mucho para disipar la atmósfera de pesadumbre y misterio que envolvía a la casa Martínez. El equipo de investigación, armado ahora con un conocimiento más profundo de los rituales y la maldición que azotaron a la familia, sabía que la próxima noche sería crucial. Tenían que desentrañar el núcleo mismo de la maldición y, si era posible, liberarse de su influjo. El líder del equipo se reunió con sus compañeros alrededor de una mesa llena de notas, diagramas y dispositivos de investigación. Hemos reunido suficientes piezas del rompecabezas para entender el contexto. Ahora necesitamos enfrentar la fuente misma de la maldición e intentar romper su antigua influencia, afirmó con determinación. Pasaron el día revisando nuevamente las pruebas recolectadas, las grabaciones de sombras, los susurros pidiendo ayuda y el diario de Manuel Martínez con sus perturbadoras confesiones. Cada nuevo detalle reforzaba la idea de una entidad poderosa y maligna que había tomado posesión de la casa. Uno de los miembros del equipo, un experto en simbología y ocultismo, señaló un patrón recurrente en los símbolos encontrados en la habitación oculta. Estos símbolos indican una trampa ritual diseñada para contener algo. Manuel intentó confinar a la entidad, pero parece que falló y empeoró la situación. Necesitamos realizar un ritual inverso para resolver esto. Con el asesoramiento del Dr. Javier Gómez, el equipo recopiló los materiales y preparó un ritual para intentar romper la maldición. Velas, sal, hierbas protectoras y amuletos se alinearon en las mochilas junto con dispositivos de grabación y sensores de energía paranormal. Al caer la noche, el equipo regresó a la casa. La pila de nubes que bloqueaba la luna añadía una capa adicional de oscuridad y suspense. La imponente casa los recibió con sus ventanas vacías y su estructura envejecida, como si también estuviera a la espera del desenlace. Exploración de la casa con nuevos datos. Se dividieron en grupos para cubrir más terreno. Un equipo se enfocó en la biblioteca, otro en el sótano y el último grupo en la habitación oculta. La estrategia era clara: recopilar cualquier nuevo indicio, activar el ritual y documentar todo para tener una prueba irrefutable de lo que sucediera. En la biblioteca, encontraron más cartas escondidas en el doble fondo de un cajón. Una de ellas, escrita por la madre de la familia, detallaba las angustias y terrores que vivían cada noche. Tememos que algo peor está por venir. Las sombras nos siguen. Manuel lucha, pero no sé cuánto más podrá aguantar, leía uno del equipo mientras grababa su voz. Mientras tanto, en el sótano, se detectaron fluctuaciones de temperatura y lecturas irregulares de campos electromagnéticos. Las presencias están aquí con nosotros, están más activas que nunca, murmuró uno de ellos mientras enfocaba una cámara en los rincones oscuros. Finalmente, todos se reunieron en la habitación oculta del sótano. Encendieron las velas y las colocaron en un círculo, siguiendo las instrucciones del ritual inverso diseñado para romper la maldición. El aire estaba cargado de electricidad y cada miembro del equipo podía sentir la tensión en sus huesos. El líder del equipo comenzó a recitar las palabras del ritual en voz alta, uniendo fragmentos de latín y fórmulas arcaicas que resonaban en la pequeña y oscura habitación. Por la luz que disipa las sombras, por la fuerza que rompe cadenas, liberamos a los atrapados y enfrentamos a la oscuridad, repetían todos en unísono. A medida que avanzaban, las velas titilaron y una ráfaga de aire frío atravesó la habitación. Las cámaras captaron sombras moviéndose más rápido y un zumbido cada vez más fuerte llenó el espacio.
De repente, una de las velas se extinguió y la planchette de la ouija comenzó a moverse por sí sola, deletreando SALVOS. El equipo supo que estaban haciendo contacto. ¿Quién está aquí? ¿Qué necesitas para liberarte?, preguntaron con voces temblorosas pero firmes. La ouija continuó, NOSOTROS, faltándole un movimiento, completando la palabra nosotros. Se percibió un cambio en el ambiente, como si algo poderoso hubiese sido despertado. El ritual llegó a su punto culminante. Recitaron una última frase de liberación y, de repente, una fuerza invisible parecía expandirse desde el centro de la habitación. Las cámaras temblaron, los dispositivos de energía marcaron picos altísimos y una luz brillante llenó el cuarto. Un grito desgarrador, pero no humano, resonó en toda la casa. Luego, todo quedó en un profundo, inquietante silencio. Las velas se apagaron y la presión en el aire se alivió. El equipo se quedó en silencio, procesando lo que acababa de ocurrir. Tras unos momentos de incertidumbre, uno de los miembros verificó los datos en los dispositivos. Lo logramos, la actividad paranormal ha disminuido significativamente. Parece que hemos roto la maldición. Capítulo 6. El confrontamiento final. El primer rayo de sol apareció tímidamente en el horizonte, iluminando al equipo de investigación con una tenue esperanza. La noche anterior había sido intensa y, por momentos, aterradora. Las cámaras y dispositivos aún grababan en bucle, listos para documentar cualquier último vestigio de actividad paranormal. Las caras del grupo reflejaban una mezcla de agotamiento, alivio y una pregunta persistente: ¿habían logrado realmente romper la maldición? El líder del equipo, con los ojos enrojecidos por el cansancio pero con una mirada firme y decidida, reunió a sus compañeros en la sala principal de la casa. Nuestro trabajo aún no ha terminado. Tenemos que asegurarnos de que la maldición ha sido rota y que esta casa puede descansar en paz. Vamos a revisar una vez más cada rincón, documentar cualquier nuevo fenómeno y hablar con las presencias si aún quedan aquí. Con la luz del día suavemente filtrándose, el equipo inició su recorrido final por la casa. Las habitaciones, que parecían tenebrosas y opresivas bajo la luz de la luna, ahora se mostraban bajo un prisma diferente. Había una sensación de serenidad incipiente, pero también de precaución. Sabían que no podrían cantar victoria hasta estar seguros. Primero se dirigieron a la biblioteca. Revisaron con detenimiento los libros y documentos, buscando cualquier rastro de actividad paranormal residual. Encontraron un libro que antes no habían notado: las memorias personales de alguien que parecía ser un empleado cercano a la familia Martínez. Este texto ofrecía nuevas perspectivas y confirmaba las historias que ellos ya conocían sobre la lucha de Manuel Martínez contra la entidad maligna. El equipo decidió llevar a cabo una última sesión de comunicación en la biblioteca. Encendieron algunas de las velas que habían utilizado en el ritual y colocaron la planchette de la ouija sobre la mesa. Si todavía hay alguien aquí que necesita comunicarse, estamos escuchando, dijo uno de los miembros del equipo con voz suave y respetuosa. La planchette comenzó a moverse lentamente, deletreando GRACIAS. Era una señal clara de agradecimiento. Sin embargo, no se quedó ahí. Continuó deletreando, LIBRS. El equipo intercambió miradas satisfechas pero cautelosas. Sabían que las presencias agradecían su ayuda, pero tenían que asegurarse de que la entidad maligna no retornara. Con un tono reconfortante, respondieron: nos alegra haber ayudado. Queremos ver si ahora están en paz y si la casa puede finalmente descansar. El último lugar a revisar era el sótano, donde se habían desatado los eventos más intensos. Bajaron las escaleras con cuidado, cada peldaño crujía bajo su peso. El ambiente era notablemente diferente, más tranquilo, como si un peso invisible se hubiera levantado. En la habitación oculta, volvieron a encontrar los objetos rituales en su sitio. Sin embargo, la sensación opresiva había desaparecido.
Todo estaba ahí, pero la energía había cambiado. Decidieron ofrecer una plegaria final, recitando palabras de despedida y liberación para asegurarse de que cualquier entidad que pudiera haber permanecido se sintiera invitada a irse en paz. Conclusión en la sala principal. Finalmente, se reunieron nuevamente en la sala principal. El líder del equipo hizo un resumen de todo lo ocurrido y concluyó: hemos visto y hablado con presencias, hemos desentrañado misterios ocultos y hemos enfrentado una oscuridad que pocos se atreven a mirar. Hoy, creemos que la maldición ha sido rota y que la familia Martínez, junto con sus empleados y aquellos atrapados aquí, están finalmente en paz. Algunos miembros del equipo se emocionaron, otros permanecieron en un silencioso asombro. Sabían que habían hecho historia y, más importante aún, habían logrado traer algo de paz a esas almas perdidas. Uno a uno, se despidieron de la casa. Cada paso fuera de la mansión se sintió como dejar un libro pesado pero gratificante al completar su lectura. Se despidieron del equipo con abrazos y palabras de agradecimiento, prometiendo mantenerse en contacto y seguir adelante con futuras investigaciones. De regreso en la base temporal, el equipo revisó y organizó toda la evidencia recopilada. Las grabaciones, las lecturas y las notas se transformarían en un relato coherente para sus seguidores y el mundo. Se sentaron frente a las cámaras y comenzaron a grabar su evaluación final. El viaje a través de la maldición de la casa abandonada ha sido revelador, peligroso y, a su manera, hermoso. Creemos haber liberado a las entidades atrapadas y roto la maldición que pesaba sobre esta casa. Pero esto es solo el comienzo. Las historias que hemos encontrado aquí nos inspiran a seguir buscando la verdad y ayudando a aquellos que no pueden hallar paz, comentó el líder. La lucha por liberar un lugar de su oscura historia no termina con una sola intervención. Requiere comprensión, respeto y un deseo sincero de traer luz. El equipo ha hecho su parte, pero las leyendas y los misterios del mundo aún esperan ser revelados. En el capítulo final de La maldición de la casa abandonada, cerramos un capítulo oscuro en la historia de esta casa, reconocemos los errores del pasado y abrazamos la esperanza del futuro. Porque, aunque algunas puertas se cierren, el viaje por lo desconocido nunca termina.